Pues este acontecimiento histórico para el Museo Sefardí supone tres ejes fundamentales en su vida actual. En primer lugar, la excepcionalidad histórica de la llegada de la obra del Tránsito de la Virgen a su emplazamiento original, a la Sinagoga del Tránsito. En segundo lugar, la colaboración inestimable y en mucho tiempo entre el Museo del Sefardí y el Museo del Greco con la exposición que prepara el Museo del Greco Maniera, vinculada a la pintura castellana del siglo XVI, donde la obra es una buena muestra de ello, es una obra invitada a esta exposición. Y en tercer lugar, un diálogo singular, enriquecedor para el Museo Sefardí, para su programa de la colección permanente, un diálogo con edificio, contenedor y contenido, con una obra maravillosa emplazada originalmente en su espacio en el arcosóleo de la Iglesia del Tránsito del Priorato de San Benito, y está dialogando con el espacio museístico en la actualidad, con la gran sala de oración de la Sinagoga del Tránsito, principal pieza de la colección del museo. Por otro lado, también suscita bastante interés destacar que la obra del Tránsito dé nombre a un barrio en la ciudad de Toledo, a una memoria cultural de la propia ciudad, a una identidad local. Tras el decreto de expulsión del año 1492, los Reyes Católicos entregaron la sinagoga de Samuel Aleví, que era su denominación entonces, a la Orden de Caballeros de Calatravos. Los caballeros calatravos en el siglo XVI instalaron aquí su capilla, en su centro espiritual, y comenzaron también a enterrarse. La iglesia comenzó a denominarse, o el edificio comenzó a denominarse Iglesia de San Benito, o Ermita o Priorato de San Benito. En el año 1547, don Íñigo solicitaba al emperador Carlos V licencia para fundar una capellanía en previsión de enterrarse en un futuro. En torno a estos años, en 1550, encargó al principal pintor del Renacimiento en la ciudad, que era Juan Correa de Vivar, una tabla con la escena de la dormición o tránsito de la Virgen, pintura en la cual además aparece el propio comitente retratado a los pies del tránsito. La pintura es importante tanto en el contexto del Renacimiento italiano como sobre todo para la propia historia de la sinagoga, puesto que terminaría dando nombre al edificio. Sabemos que a partir de la segunda mitad del XVII, popularmente este edificio comenzó a denominarse como Iglesia de Nuestra Señora del Tránsito, nombre que terminaría ya consolidándose a principios del XVIII. También por los inventarios artísticos del siglo XVII sabemos, por ejemplo, un poco lo que era la ambientación original de cómo estaba la pintura insertada en el arcosóleo. Estos inventarios, por ejemplo, nos indican que la pintura estaba encastrada en el muro, tenía como una especie como de listón muy fino en color dorado y azul. Sabemos que había como una especie de reja de separación con respecto a los fieles, y también tenemos la información de que estaba permanentemente encendida una lámpara de plata. Ya avanzado el siglo XIX, cuando a partir de 1835 con el ministro Mendizábal se inician los decretos de desamortización, se produce la supresión de las órdenes militares, y es entonces cuando la pintura marcha a Madrid y terminará formando parte en un primer momento del Museo Nacional de la Trinidad, y finalmente, cuando este museo se extingue en 1872, pues comenzará o terminará integrándose en las colecciones del actual Museo Nacional del Prado. Bueno, pues el Tránsito, un cuadro, un edificio, un nombre dentro de Maniera, como exposición temporal entre los museos del Greco y Museo Sefardí, no hubiera sido posible la llegada de nuestra obra invitada sin la colaboración, desde luego, inestimable y de primer orden del Museo del Prado, especialmente a través de la conservadora de Leticia Ruiz, la jefa de colecciones de pintura española del XVII, y especialmente importante también el apoyo que ha dado el área de restauración del Museo del Prado.